Vamos a continuar con Nehemías. Estamos ya en la sexta sesión. Ha sido de mucha bendición tanto enseñarlo como escucharlo. Escuché la clase que dio Pastora María Elisa al respecto y me fue de mucha edificación. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4. Estamos en el sexto tema, pero estamos en el capítulo 4. Amén. Bueno, lo que debo decir, amados hermanos, es que la oposición es algo natural en un ministerio guiado por el Espíritu Santo. Amén. Miren, el diablo disfruta manteniendo al pueblo de Dios ignorante. Es más fácil levantar una gran iglesia ignorante que un pequeño cuerpo fuerte, agresivo, aguerrido, lleno del conocimiento de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente el diablo no quiere que el pueblo de Dios esté preparado. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento es que perece el pueblo. Amén. Entonces, esto es importante, amados hermanos. Esta clase de liderazgo es una clase importante. Nehemías logró algo importante. ¿Por qué? Porque él era un líder. Amén. Logró en 52 días hacer lo que en décadas no se había hecho. Logró que un rey pagano lo financiara, que un rey pagano lo defendiera, que el pueblo desanimado por todo lo que habían vivido durante décadas se involucrase en la construcción, logró organizarlos. Solo logros. Por eso es importante el liderazgo, porque el liderazgo cambia las cosas. Y hemos visto de que todo movimiento de fe ha tenido en su centro un hombre que ha creído a Dios. En este caso era Nehemías. Aún así, él tenía un equipo que bien organizó. Un equipo que no estuvo exento de oposición. Ahora, es importante que ya nos examinemos en relación a cómo enfrentamos a los que se nos oponen. Miren, esto es importante. Tu actitud no debe de modificarse cuando estás bajo oposición. La oposición es algo natural al liderazgo. El líder está llamado a estar a la cabeza y te vas a encontrar siempre con personas que no quieren moverse del lugar en donde están. El liderazgo llama a la incomodidad. El liderazgo te llama a un lugar de riesgo, un lugar en donde la carne no está cómoda. Amén. Por tanto, siempre va a haber una resistencia sobre el liderazgo. Siempre va a haber una oposición hacia el liderazgo. Aún así, ¿sientes pánico cuando te presionan? ¿Te desalientas? ¿Te pones tenso o a la defensiva? Esto es muy típico. Cuando un líder experimenta oposición, empieza a defenderse, se pone tenso, algunos hasta agresivos. En la oposición vemos realmente de qué estamos hechos. ¿Ok? ¿Ustedes han escuchado ese campo, ese dicho, en el terreno se ven los gallos? Bueno, cuando estamos bajo opresión, cuando estamos bajo oposición, se ve realmente de qué estamos hechos. Amén. Ahí es cuando el verdadero carácter aflora. Por último, cuando hay oposición, ¿te das por vencido? Vamos a ver en el ejemplo de Nehemías cómo él enfrentó la persecución. Y hay algo que tenemos que compartir con Jesucristo, que son los sufrimientos de Él. ¿Y cuáles son los sufrimientos? Rechazo y persecución. Esos son los sufrimientos de Cristo. Ningún otro sufrimiento usted tiene que tolerar. Amén. Solo rechazo y persecución recibió el Señor Jesucristo. Amén. Recordemos Marcos 10:29, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Miren, si ustedes dejan todo por mí y por mi causa, por causa del Evangelio, van a ser perseguidos. No se ocupen, porque van a recibir una retribución. Amén. Van a recibir 100 veces más de lo que están dejando. Aún así, todo esto vendrá con persecución. Con persecuciones. ¿Por qué con persecuciones? ¿Qué estaba enseñando aquí Jesucristo? Estaba enseñando sobre mayordomía. Estaba enseñando sobre finanzas. Y estaba enseñándoles a las personas a sembrar en el reino de los cielos. A activar el pacto para una cosecha sobreabundante en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, esto nos iba a redituar en mucha bendición, pero también en persecución. ¿Por qué? Porque aprendimos a funcionar en el reino de los cielos. Y cuando usted comienza a funcionar en el reino de los cielos, usted comienza a ser perseguido. Cuando usted empieza a activar el pacto que compró la sangre del Señor Jesucristo, usted comienza a ser perseguido. Cuando usted empieza a obedecer al Señor Jesús, a predicar el Evangelio a toda criatura, a hacer discípulos a las naciones, usted comienza a ser perseguido. Cuando usted se está adentrando en el plan perfecto de Dios para su vida, usted comienza a vivir la persecución. Cuando usted descubre los principios bíblicos del reino de los cielos, usted va a ser perseguido. Esto es algo natural. Por eso Jesucristo dice, miren, ustedes pueden dejar todo esto, no se ocupen, porque van a recibir 100 veces más, pero con persecuciones. Vas a recibir 100 veces más, pero con persecuciones. Así que, hermanos, habitúense, los van a perseguir. Amén. Ahora bien, ¿qué hace un líder? No arranca ante la oposición o la persecución, sino que enfrenta la oposición. Vamos por favor en Nehemías 4. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. ¿Cómo se enojó y se enfureció? En gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Entonces, lo primero que trata de hacer este Sanbalat, lleno de enojo, enfurecido en gran manera, es hacer escarnio, ridiculizar al pueblo de Dios. Hermanos, la iglesia de Dios sufre este escarnio hasta hoy. El mundo ataca la autoestima del cristiano. Nos tratan de débiles, de fanáticos, de ignorantes y de estafadores. La risa o la burla es siempre el sustituto de la razón. El ridículo es siempre sustituto de la verdad en la boca de quienes nos van a perseguir. Después de la mentira viene siempre también el insulto. Estos miserables judíos. Amén. Lo dice allí, ¿no? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Otra versión dice, estos miserables judíos. Y saben que esto es algo que hay que aprender a sobrellevar. Cada vez que venga una gran bendición, usted va a ver una resistencia. Bien saben que estuve en la ciudad de Brasil, que tenía un contacto muy cercano con un apóstol viviendo en Estados Unidos que tenía contactos en Brasil. Y extrañamente, 2 semanas antes de partir, su actitud fue totalmente mudada. Tuvo una mala disposición para conmigo. Me trató mal, fue agresivo, fue violento. Trató de generar un quiebre de manera tal de no tener ninguna relación conmigo en este viaje misionero
que habíamos acordado, comprado los pasajes, todo ya concertado. Ya contactado a un pastor que había de recibirme y todo. Se levantaron falsos testimonios, que predicaba otro evangelio, que yo buscaba la unción de este supuesto apóstol, y cosas que me entristecieron muchísimo. Se dijo que yo no estaba dentro de la visión del reino. Se dijeron muchas cosas. Se mintió sobre mi persona y sobre nuestro ministerio. Y Dios, en su inmensa misericordia, me permitió mantenerme en fe y caminar hacia Brasil sin ninguna agenda, tratando de establecer la agenda 2 meses antes de tiempo. Yo partí a Brasil sin ninguna agenda. Yo podría haberme defendido de lo que estaba diciendo este hombre. Yo podría haber reaccionado conforme a las duras palabras y a su maltrato hacia mi persona. Pero ¿sabe qué? Yo le dije, yo creo que esta actitud no es de reino. Yo creo que Dios llama a la unidad, y respeto lo que tú puedas pensar, y también respeto que tú puedas no estar de acuerdo conmigo en algún tema. Pero creo que Dios nos llama a unirnos, aún así en lo que concordamos. Y eso podemos hablar. Más aún, ¿saben ustedes? El seminario que dimos a pastores era sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Fue lo más extraño para mí llegar a un seminario para predicarle a pastores con falta de unidad, más no por mi parte. Amén. Porque todo coloqué